Buenos días. El Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad les da la bienvenida a este seminario, Socioecosistemas, Rupturas y Paradigmas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Ernesto Evia Salas con el tema Factores sociales y ecológicos que afectan la adopción de precios en sistemas de agua rurales de América Latina. El doctor Pablo Evia Salas es investigador en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, en Costa Rica. Tiene formación como economista de la Universidad Católica Bolivia y cuenta con 2 maestrías, una en políticas públicas de la Universidad Roberto de Di Tella en Argentina y un Master of Arts en Política Económica de Williams College en Estados Unidos. Además, es doctor en Economía Agrícola por la Universidad de Bonn en Alemania y se desempeñó como economista y analista senior de riesgos en instituciones del sector público en Bolivia y como investigador en la Universidad de Bonn. En el ámbito académico, fue docente invitado en instituciones académicas de Alemania, Estados Unidos y Bolivia. Sus intereses de investigación radican en el área de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Doctor Bonn, bienvenido y le cedo la palabra. Buenas tardes. Agradecido por tenerme hoy en la presentación de este tema, que es un trabajo conjunto. En primer lugar, quisiera aclarar eso. Es un trabajo conjunto con colegas trabajando aquí en el CATIE en universidades de Estados Unidos. Y por otra parte quisiera aclarar que es todavía una investigación en proceso, ¿no? Es un avance de investigación y por ende a nosotros nos favorece mucho la divulgación en este tipo de plataformas para mejorar los resultados de nuestra investigación y tratar de avanzar en el objetivo que es de generar conocimiento aplicado en estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, como dijo el doctor Chan, el tema que les voy a exponer es los factores sociales y ecológicos que afectan la adopción de precios en sistemas de agua rural en América Latina. No sé si se puede ver mi presentación. Si la pueden ver. Mil disculpas, esta presentación la usamos el año pasado en una conferencia y voy a usar la presentación en inglés, pero yo creo que no va a haber problema en ese sentido y si es que hay alguna pregunta, obviamente estaremos dispuestos a resolver cualquier pregunta al final de la presentación. Entonces, como les decía, este trabajo es un trabajo conjunto entre investigadores, de los cuales se cuenta a Roger Madrigal, Eduardo Pacay, mi persona y Felipe Carrera, pero también a investigadores de Montana University, como la doctora Katrina Mulan y el doctor Subrendu Patanayak de Duke University. Entonces, permítanme comenzar con una introducción y una motivación. ¿Por qué decidimos ahondar en la investigación sobre este tema, ¿no? Entonces, en el ámbito latinoamericano, las organizaciones comunitarias de agua están o son responsables de proveer servicios de agua potable y saneamiento, principalmente en las áreas rurales de América Latina, ¿no? Entonces, estas organizaciones tienen características muy particulares, obviamente están desvinculadas de áreas urbanas digamos, de gran magnitud y por lo tanto sus características son tanto diferentes así como las conocemos, ¿no? Los que vivimos en ciudades. Entonces, una de estas características es que están formados localmente, es decir, que tienen comités que están conformados con la misma gente que es usuaria y beneficiaria de este servicio.
Y tal vez lo que es más importante es que las prestadoras del servicio comunitario de agua entran a proveer el servicio de agua en lugares posiblemente remotos en los cuales ni el gobierno ni las compañías privadas están interesadas en entrar, posiblemente por una cuestión de costos, ¿no? Entonces, estas entidades comunitarias de agua son sumamente importantes en entornos rurales, ¿no? Pero no por eso dejan de ser diversas, ¿no? Entonces tenemos ciertas características que ayudar a distinguir las organizaciones comunitarias de agua de entidades prestadoras de agua en áreas mucho más grandes, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta de investigación, o nuestra principal pregunta de investigación, mejor dicho, es la adopción de precios en organizaciones comunitarias de agua. Y quisiera algo que es volumétrico, ¿no? Que conjuntamente con la adopción de precios que los consumidores pagan por lo que consumen, o sea, por el volumen consumido. Entonces, esto es importante porque la aplicación de precios volumétricos no es homogénea en estas organizaciones comunitarias de agua. Entonces, algunas organizaciones sí utilizan este criterio, es decir, cargan una tarifa plana, ¿no? Entonces hay una tarifa que se paga sea cual sea el consumo, ¿no? Entonces, nuestra pregunta de investigación tiene que ver con qué determina la opción de precios volumétricos en este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Y por qué no nos enfocamos en precios volumétricos? Porque nosotros creemos que es una herramienta importante para la conservación del agua, ¿no? Ustedes saben que la escasez relativa de un recurso, ¿no? Entonces, por medio del precio puede indicar la escasez relativa de un recurso, ¿no? Si es que el recurso es súper abundante o mega abundante, posiblemente el precio no sea, no, el precio no sea tan importante, pero cuando estamos hablando de un recurso como el agua y que se quiere conservar, el precio es una señal importante del consumo y de la conservación. Entonces, dicho esto, nosotros creemos que la adopción de precios volumétricos es una herramienta importante para, ¿no?, este recurso no renovable. Queremos examinar los determinantes de la adopción de precios volumétricos en organizaciones, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes condiciones que impliquen la adopción de precios volumétricos, que tienen que ver con factores institucionales, o sea, organizativos propios de las organizaciones comunitarias de agua, es decir, que se determinan dentro de esas organizaciones, así como también pueden haber factores externos que afectan a los que estas organizaciones prestan su servicio y condiciones del entorno, ¿no? Entonces, obviamente esta pregunta de investigación empieza con una revisión de la literatura. Nosotros encontramos que en la literatura se ha dado énfasis más que a los determinantes de la adopción de precios volumétricos, a los efectos de dicha adopción, a los efectos en cuanto a consumo, a los efectos en cuanto al uso del agua, etcétera, etcétera. Pero no hay muchos estudios que nos indiquen los determinantes de la adopción de precios volumétricos como tales, ¿no? Pero en los que sí hemos encontrado literatura en cuanto a la adopción, adoptan una serie de características que, como ya les había dicho anteriormente, pueden ser endógenas, es decir, propias de la
de la organización como tal, pero también características del entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha encontrado en la literatura que a medida que la población servida crece, o sea, la población a la que se le presta el servicio crece, hay más probabilidad de adopción de precios volumétricos, ¿no? Y también a medida que los costos, que está asociado al tema de la población servida, crece, también la probabilidad de adopción se incrementa. Asimismo, en áreas donde hay un mayor ingreso del consumidor y una necesidad por incrementar los recursos de estas organizaciones, obviamente hay una mayor adopción de precios volumétricos. Pero, digamos, algunas limitaciones de los estudios que hemos revisado es que, primero, la muestra tiende a ser pequeña, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1.200 entidades como máximo. Por otra parte, los estudios en los que nos hemos basado tienden a estar en lugares urbanos, ¿no? Y más que nada del mundo desarrollado, es decir, en países desarrollados. Por otra parte, hemos visto pocos trabajos que incluyan variables de medio ambiente o climáticas. Y también hemos observado la ausencia de la exploración de efectos, digamos, que se refuerzan a sí mismos, es decir, que interactúan entre sí. Entonces, todo esto nos ha llevado a motivarnos para tratar de investigar con mayor detalle este tema en el ámbito latinoamericano, ¿no? Entonces, digamos que dada la visión de la literatura, lo que nosotros hemos querido es ver qué determina la adopción de precios volumétricos en organizaciones comunitarias de agua en América. Entonces, esto y la revisión de la literatura nos ha dado lugar a una serie de hipótesis que se las presento, pero obviamente vamos a volver a estas hipótesis para tratar de responderlas con los resultados empíricos de nuestro trabajo. La primera hipótesis tiene que ver con que en la literatura habíamos encontrado que a medida que la población servida aumenta, la adopción de precios volumétricos es más probable. Entonces, esa sería, digamos, la primera hipótesis de trabajo de nuestra investigación, que la probabilidad de adoptar precios volumétricos se incrementa cuando la población a la que sirve la organización comunitaria crece, ¿sí? La segunda hipótesis tiene que ver con que la adopción de precios volumétricos tiende a ocurrir en lugares donde hay altos costos operativos, que es algo también que habíamos revisado en la literatura. La hipótesis 3, que es, digamos, una hipótesis bastante interesante desde el punto de vista institucional, implica que en lugares, o mejor dicho, en organizaciones con una mejor gobernanza, si se quiere, se adopta más el precio volumétrico. Es decir, que aquellas organizaciones comunitarias de agua que tienen una mejor gobernanza, estructura y cosas, digamos, factores que voy a explicar en breve, tenderían a adoptar precios volumétricos, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis tercera. La segunda, que ya tiene que ver con un factor externo, implicaría que una menor disponibilidad de agua tendería a hacer que la organización adopte precios volumétricos. Y es lógico, uno esperaría que en lugares donde la escasez de agua es importante, obviamente las entidades prestadoras de este servicio tenderían a cuidar el recurso natural. Entonces, tenderían a aplicar precios volumétricos en vez de una tarifa plana o fija, ¿no? Y las hipótesis 5 y 6 tienen que ver con estos efectos, les digo, que tienen que ver con las interacciones entre dos variables o dos determinantes de nuestras hipótesis, ¿no? Primero, que cuando se combina baja
disponibilidad del recurso, pero instituciones más fuertes. Entonces, nosotros argumentamos que podría haber una alta probabilidad de adopción de precios volumétricos, ¿no? Y la combinación entre disponibilidad de agua y el tamaño de las organizaciones implicaría también una alta probabilidad de escoger, de adoptar precios volumétricos, ¿no? Entonces, a medida que avance, digamos, la presentación, vamos a retornar a estas hipótesis para ver de qué forma hemos respondido a las mismas, ¿no? Entonces, los métodos, ¿no? Primero, déjenme explicar un poco los métodos que hemos utilizado para tratar de responder a estas preguntas de investigación y las hipótesis de investigación que les he mencionado anteriormente. Nosotros nos hemos basado en una organización latinoamericana que es el CIASAR, el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, que tiene información sobre entidades prestadoras de agua a nivel comunitario en varios países, pero nosotros nos estamos centrando en 4, en Bolivia, Colombia, Honduras y Panamá. Y la razón es que en algunos otros países, digamos, de los que CIASAR es miembro, no tenemos información sobre la adopción de precios volumétricos, por ejemplo, o no tenemos información sobre el volumen de agua, o sea, la cantidad, la oferta del recurso. Entonces, haciendo un examen de nuestra muestra, consideramos que estos 4 países tenían, digamos, la base de datos completa como para permitirnos evaluar nuestras hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, y como les había dicho, si vamos a examinar la probabilidad de adopción de precios volumétricos, un modelo de elección binaria, que en este caso es el PROBIT, que, digamos, asigna el valor de 1 a aquellas organizaciones comunitarias que adoptaron precios volumétricos, es decir, que cobran por el volumen consumido. Pero si es que no adoptaron precios volumétricos, es decir, sin importar la cantidad de consumo de las familias o de las personas. Esa es nuestra variable que queremos, esa es la variable que queremos explicar, ¿no? Entonces, dada nuestra variable dependiente, la queremos explicar a partir de variables independientes, ¿no? Entonces, las variables independientes, como les había dicho, son características tanto internas como externas de las organizaciones comunitarias de agua. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de construir un índice institucional utilizando una metodología que es el análisis de componentes principales, que tiene, digamos, la característica de reunir a un grupo de variables y juntarlas como si fuera un índice, ¿no? Entonces, como les había dicho, en esta base de datos existen ciertas características de las organizaciones comunitarias de agua, por ejemplo, el estatus legal, cuántos miembros tiene el directorio, la presencia de libros de contabilidad, etcétera, etcétera, que hacen más o menos a la gobernanza y a la institucionalidad. Entonces, lo que hicimos fue juntar todas estas características para generar un índice institucional, ¿no? Entonces, este índice refleja si se institucional de cada una de las organizaciones a partir de estas variables como de la existencia de reglamentos, la contabilidad, el estatus legal, etcétera, etcétera. Entonces, una medida resumen, ¿no? Eso por la parte interna, pero por la parte externa, como les había dicho, lo que quisimos fue explorar los factores climáticos o de medio ambiente que podrían afectar a la adopción de precios volumétricos en estas entidades prestadoras del servicio en áreas rurales. Entonces, tenemos como variables explicativas desde este punto de vista, por ejemplo, la cobertura de bosques, ¿no? Tenemos un índice de aridez que implica también
una medida de disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces, mientras más árido el lugar donde opera la organización comunitaria de agua, menos disponibilidad del recurso se tiene, ¿no? Por otra parte, tenemos información sobre la pendiente, digamos, del terreno en el que opera la entidad prestadora de agua. Y, digamos, como característica externa también construimos un índice municipal social, ¿no? ¿Y por qué municipal? Porque lo que hicimos fue juntar la información del CIASAR, que viene a nivel subcuenca, digamos que es una unidad geográfica diferente a los datos municipales que también tenemos en nuestra base de datos, que provienen de los censos de cada uno de los países y que se miden a nivel municipal, ¿no? Pero la lógica es la misma de este índice institucional, o sea, construimos un índice municipal utilizando, por ejemplo, la cantidad de personas con educación secundaria o mayor, la cantidad de personas que acceden a recojo de basura y la cantidad de personas que tienen algún tipo de educación universitaria. Esta variable está construida con datos no de la base de CIASAR, sino de los datos censales de cada uno de estos países. Entonces, una vez descrito el modelo y los métodos y el método que utilizamos, esa es digamos, una idea de la distribución de las entidades prestadoras de agua en los países que conforman nuestra muestra, ¿no? En Colombia, Bolivia, Honduras y Panamá. Bueno, en algunos países como Honduras, nosotros tenemos una distribución más o menos homogénea en el territorio nacional, mientras que en Bolivia y en Colombia posiblemente las observaciones están mucho más concentradas en ciertos lugares, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta para caracterizar un poco las áreas de operación de nuestras organizaciones comunitarias de agua. Nuestra muestra consiste en 4.764 observaciones, que serían 4.764 organizaciones comunitarias de agua, ¿no? Distribuidas en estos 4 países. Entonces, si me permiten, pasaríamos a mostrar los resultados de nuestro modelo. Como les decía anteriormente y les repito, la variable dependiente es la probabilidad de adopción, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es utilizar estas variables descritas anteriormente de la Organización Comunitaria de Agua como externas, es decir, factores climáticos y medioambientales que podrían afectar a la disponibilidad del recurso agua, y en estas variables en la adopción de precios volumétricos, ¿no? Entonces, en la primera de esta tabla tenemos las diferentes hipótesis, ¿no? Las hipótesis que habíamos formulado al principio de la presentación, ¿no? Por ejemplo, la primera, que es que la adopción de precios volumétricos tiende a ocurrir en grandes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue juntar de estas estimaciones a cada una de estas hipótesis, ¿no? Entonces, la primera columna es nuestra columna de hipótesis. La segunda columna, y asociado a la columna de hipótesis, es la variable que estamos testeando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la hipótesis número 1, que organizaciones comunitarias más grandes tienden a adoptar precios volumétricos, sería explicado por el tamaño de la población que sirve esa organización comunitaria de agua, ¿no? Entonces cada fila representa una variable dentro de nuestro modelo. Posteriormente tenemos columnas de la 1 a la 5, que son distintos modelos en los cuales vamos adicionando paso a paso cada una de las variables que se encuentran en la columna de variables, ¿no? Entonces, pasamos del modelo 1, que solamente tiene, por ejemplo, la población servida y la tecnología de la Organización Comunitaria de Agua como variables explicativas
precios volumétricos, ¿no? Y así sucesivamente vamos adicionando las variables que tienen en la segunda columna, ¿no? Entonces, digamos que lo que salta a la vista, primero que la hipótesis 1, por ejemplo, si vemos en la columna, en realidad en todos los modelos estimados, del 1 al 5, es estadísticamente significativa, es decir, que es distinta de 0, lo que quiere decir que es importante en la determinación de la probabilidad de adopción de precios volumétricos y es positiva, ¿no? Entonces tiene un signo positivo. Eso quiere decir que mientras mayor la población a la que sirve una organización comunitaria, va a haber una mayor probabilidad de adopción de precios volumétricos. Hemos observado en la literatura y parece lógico, ¿no? A medida que las operaciones de las organizaciones comunitarias de agua se complejizan por el tamaño de la población servida, las organizaciones, digamos, tienden a, digamos, a adoptar tarifas que son más sofisticadas, ¿no? Y obviamente el paso de una tarifa plana a una tarifa volumétrica implica un grado de sofisticación porque se requiere digamos, medidores, etcétera, 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 pero digamos que la cantidad de usuarios lo justifica, ¿no? Justifica ese costo adicional que posiblemente implique la adopción de precios volumétricos, ¿sí? Eso es algo que encontramos en nuestra investigación, ¿no? Por otra parte, si observamos la variable de índice institucional, nosotros no, y la columna 5, ¿no? Nosotros no encontramos un efecto positivo de la calidad institucional en la adopción de precios volumétricos, que es algo que seguimos explorando porque en realidad, digamos que la calidad institucional desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista de los resultados y nuestra revisión de la literatura, sí implicaría una adopción de precios volumétricos, ¿no? O sea, mientras mayor sea la calidad institucional, también implicaría que hay un mayor grado de sofisticación organizativo y, por lo tanto, eso impulsaría a que haya más, digamos, más entidades que adopten precios volumétricos, ¿no? Pero, lamentablemente, en nuestros primeros resultados, esta variable no es significativa, ¿no? 0.046 en la fila de H3, en la última columna, ¿no? Ahora, con respecto a las variables del entorno, nosotros específicamente en las filas H3 y H4 sí encontramos valores acordes a lo que esperaríamos desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista de la literatura, digamos, explorada, ¿no? Entonces, este índice de aridez tiene el signo esperado, y cabe decir que este índice de aridez va de 0 a 5, donde el valor más cercano a 0 quiere decir que el valor es, la zona de operación es más árida, y cuando es 5 es menos árida, entonces tiene como una escala inversa, y por lo tanto el signo negativo, menos 1.39, es lo que esperaríamos desde un punto de vista, digamos, de la lógica entre la disponibilidad del recurso y la adopción de precios volumétricos, ¿no? Entonces, es algo que está acorde a la revisión de la literatura. Y, por otra parte, el flujo de agua también implica una relación acorde con lo que esperaríamos en la literatura, ¿no? Y tiene un signo negativo porque a mayor disponibilidad del recurso, esto implicaría que las entidades, digamos, que tienen una disponibilidad muy grande del recurso, tenderían a no fijar precios volumétricos, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, las que no tienen muchos recursos sí estarían impulsadas a conservar mejor el recurso y, por lo tanto, adoptar precios volumétricos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, eso por la parte de las hipótesis, digamos, que tienen variables individuales asociadas, pero a nosotros también lo que nos estaba interesando encontrar había una interacción entre, por ejemplo, variables institucionales y variables de disponibilidad del recurso.
variables del tamaño de la Organización Comunitaria de Agua con la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, hicimos el trabajo de interactuar variables como el índice institucional y el flujo de recurso de agua en la hipótesis número 5, el índice de aridez y el índice institucional, y en la hipótesis sexta el índice de población y el flujo de agua, ¿no? El flujo de recurso. Ahora, aquí, digamos, lo que tenemos primeramente son resultados significativos, digamos, en el primer caso significativo al 10%, que no es una significancia estadística muy alta, y en los siguientes dos casos, en la H5 y en la H6, tenemos un nivel de significancia de 5%, y tenemos digamos, signos no directamente interpretables, como en el caso explicado arriba, ¿no? Con cada una de las variables. ¿Y esto por qué? Porque las interacciones entre variables continuas, y como variable continua me refiero a variables que no adoptan solamente dos valores, sino a variables que tienen un infinito número entre rangos, y por ende este es el caso del índice institucional y del continuas, no son discretas, no toman un valor 0 y 1, sino son continuas. Es directamente interpretable desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar digamos, el efecto en la probabilidad de adopción de precios volumétricos de la interacción entre estas dos variables continuas a través de una metodología que se llama mapas de calor, y que nos es muy útil para examinar digamos, el rol de cada una de estas variables continuas, la interacción en realidad, en la adopción de precios volumétricos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un mapa de calor que tiene que ver con la hipótesis número 5, ¿no? En la hipótesis número 5 decíamos que en entornos con baja, pero instituciones fuertes, hay una alta probabilidad de que haya de adopción de precios volumétricos, ¿no? Entonces, aquí lo que quisimos fue testear la probabilidad de adopción de precios volumétricos, y lo que tenemos en la parte derecha de la pantalla es una escala que va del azul, digamos, de aquí abajo de 0 hasta rojo o naranja. De la izquierda es digamos, el efecto de la interacción de ambas variables, ¿no? Entonces, sé que es un poco complejo de entender digamos, este mapa de calor, digamos, en un primer vistazo, pero permítanme, digamos, dibujar esta línea punteada que está acá. Aquí tendríamos un nivel de flujo, digamos, relativamente escaso, si se quiere, aproximadamente de 300 litros por segundo, ¿no? Entonces, digamos que elegimos este nivel de volumen del recurso disponible, y a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, lo que vemos es que pasamos azul, digamos, más oscuro, a un azul más claro, a celeste, a verde, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en nuestra escala de la derecha es que la probabilidad de adopción tiende a aumentar a medida que transitamos por estos colores, ¿no? Entonces, quiere decir que a un cierto nivel de disponibilidad del recurso, pero a medida que el índice institucional aumenta, implicaría una mayor adopción de precios volumétricos, ¿no? Entonces, digamos que es un resultado que nos estaba dando una señal adecuada en primera medida, y viceversa, ¿no? A medida que incrementamos el volumen de agua, nosotros, dado, nosotros esperaríamos que la probabilidad de adopción aumente o que se reduzca. En realidad, esperábamos lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que este resultado nos da señales un poco contradictorias de lo que esperar en cuanto a nuestra hipótesis número 5, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esperaríamos que esta zona roja o naranja que está aquí en el cuadrante extremo superior derecho
estuviera en el cuadrante inferior derecho, ¿no? En realidad, si es que nosotros quisiéramos probar nuestra hipótesis de que en entornos con baja disponibilidad de agua y con instituciones más fuertes, hay una mayor probabilidad de escoger, de adoptar precios volumétricos, ¿no? Y hicimos el ejercicio, bueno, aquí utilizamos el flujo del recurso, el flujo de agua como variable de disponibilidad del recurso, y aquí utilizamos la otra variable que nos indica la disponibilidad del recurso, que es el índice de aridez. Y aquí tenemos resultados menos claros aún, ¿no? Entonces, digamos que indica a nivel, digamos, al nivel a nivel de escasez del recurso, y a medida que incrementamos el índice institucional, es decir, que la gobernanza, las instituciones prestadoras de agua en áreas rurales aumenta, esperaríamos una mayor adopción de precios volumétricos, pero lo contrario no nos hace ir en esa dirección, ¿no? Entonces, es algo que seguimos explorando y que estamos tratando de mejorar nuestra variable de aproximación de la disponibilidad del recurso, para tratar digamos, de empujar un poco más este tema, ¿no? O sea, encontrar los resultados que nosotros esperaríamos desde un punto de vista teórico y de revisión de la literatura, ¿no? Entonces, como último corolario, digamos, nuestra hipótesis 6, que implicaba que en entornos de baja disponibilidad de agua y con un mayor tamaño de la población servida, tendría que haber una alta probabilidad de adopción de agua. Esto es algo que tampoco lo encontramos, ¿no? Digamos, de acuerdo a nuestros resultados empíricos. Si tenemos un nivel digamos, del flujo de 2 litros por segundo, y a medida que la población se incrementa servida, esto creo que está en miles de personas, el eje horizontal, ya, digamos, la adopción, la probabilidad de adopción de precios volumétricos. Pero, digamos, en sentido contrario, no es algo que encontramos de manera clara, ¿no? Entonces, para ir cerrando la presentación, y en determinan qué determinan los volumétricos en organizaciones prestadoras del recurso agua en América Latina. Nosotros encontramos que el tamaño de la población servida es importante a la hora de adoptar precios volumétricos, ¿no? Y esos son los resultados del análisis de regresión. También encontramos que ocurre en lugares en los que es más caro proveer el servicio de agua, ¿no? Y eso tiene que ver con la disponibilidad de agua a nivel superficial, ¿no? Eso es algo que está reflejado en los resultados de nuestro modelo, ¿no? Y el tema de las instituciones, como vimos en nuestros resultados, no encontramos que por sí las instituciones, o sea, una mejor institucionalidad en las entidades prestadoras de agua implique una adopción de precios volumétricos. Y eso es algo que esperaríamos encontrar, de hecho. Entonces, esa es una hipótesis que está parcialmente resuelta, pero no del todo, ¿no? Y la hipótesis, digamos, las hipótesis de interacción, que serían las hipótesis 5 y 6, están igualmente parcialmente resueltas, ¿no? O sea, lo que vimos es que en entornos de baja disponibilidad de agua, pero con una mayor institucionalidad, sí habría una mayor adopción de precios volumétricos, pero digamos que no, digamos, esa lógica no funciona, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros estamos esperando refinar con variables que reflejen de manera más adecuada la disponibilidad del recurso
y nos permita obtener resultados de estas interacciones que nosotros creemos que son importantes en cuanto a la explicación de la adopción de precios volumétricos, que es una estrategia de conservación de agua de las entidades prestadoras del servicio, digamos, universalmente, del ámbito rural como del ámbito urbano, ¿no? Entonces, es una investigación que está en progreso y que la estamos refinando para tratar de empujar un poco más, ¿no? Los resultados que todavía no nos convencen del todo. Entonces, con eso les agradezco mucho por su atención y quedo atento a cualquier duda o aclaración que pueda surgir. Muchas gracias. Doctor Pablo, pues muchas gracias. Interesante lo que nos presenta. En lo que nos van llegando la sesión de las preguntas, yo quisiera aprovechar. Me generó ahorita, digo, a lo mejor yo estoy mal, me puede corregir, pero me llamó mucho la atención esta parte que toma también esta parte de la gobernanza. Entonces, mi pregunta va hacia allá. La parte de la gobernanza socioambiental del recurso agua, ¿tendrá que ver un poco esta parte del costo, beneficio y de la demanda del agua en las zonas rurales para poder llevar a un precio de la toma de decisión para el índice que utilizaron? Perdón, creo que se cortó en unos segundos. No sé si me podría repetir, por favor, la pregunta. Sí, para ser más específico, en la parte de la gobernanza socioambiental del agua, tiene que ver la parte del costo-beneficio y de la demanda del recurso agua que ustedes, bueno, quizá tomaron para tomar la toma de decisión de este índice que ustedes utilizaron. O sea, me generó esa duda en cuestión del costo-beneficio. Ok, bueno, en realidad lo que hicimos fue construir un índice institucional, entre comillas, con datos que podrían indicar la calidad de la gobernanza dentro de las instituciones. Por ejemplo, teníamos la cantidad de reuniones que se hacen al año en cada una de estas organizaciones. Entonces, en algunas hay una reunión al año y en otras hay 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hipotetizamos es que a mayor frecuencia de reuniones, digamos, hay mayor seguimiento de cómo funciona la organización y por lo tanto hay una mejor calidad institucional. Entonces, variables como esas son las que conforman nuestro índice institucional, ¿no? Por ejemplo, la existencia de libros de contabilidad. No en todas las entidades prestadoras tienen libros de contabilidad. Entonces, en las que sí tienen, entonces eso incrementaría nuestro índice institucional, digamos. Entonces, y en ese sentido, este índice expresa más o menos la calidad institucional de cada una de las entidades prestadoras de. Al tema de costo-beneficio, no sé, no, digamos, puede ser reflejado de manera implícita en cada una de estas variables componentes del índice, pero no es algo muy claro, no es algo tan explícito. Ya. Y, por ejemplo, en esta parte de esto que menciona, ya con eso termino para darle seguimiento, porque me parece muy interesante en estas zonas rurales, ¿no? Donde hay más demandas, el precio volumétrico, pero digo, a lo mejor como para un futuro, si hacemos esto del precio volumétrico en zonas rurales, ¿cree que se dispararía aún más el precio? Primero, digamos, hay que aclarar que la adopción del precio volumétrico en rurales es muy baja, ¿no? Uh-huh. Es muy baja en áreas rurales. Entonces, digamos que uno de nuestros pasos siguientes en esta investigación es explorar el uso de modelos alternativos, por ejemplo, en el modelado de eventos extremos, ¿no? En el sentido de que la adopción de precios volumétricos es en sí un evento extremo, o sea, no es tan común. En realidad es más común la adopción de flat price, o sea, de precios fijos, sin importar consumido, ¿no? Entonces,
Pero, o sea, lo que nos impulsa, es decir, el agua es un recurso limitado, ¿no? Entonces, obviamente hay variaciones geográficas y de condiciones climáticas que reflejan o que, digamos, influyen en la disponibilidad del recurso, pero, digamos, digamos, con temas como el calentamiento global, etcétera, etcétera, es un recurso que es un recurso escaso en global y por lo tanto hay que darle, digamos, el valor que se merece, ¿no? O sea, la escasez relativa que se merece y eso es a través del precio. Ahora, obviamente, estamos conscientes de que justamente porque la adopción de precios volumétricos no es tan común en áreas rurales, es un poco complicado, ¿no? O sea, decir, ok, a partir de ahora la gente va a pagar por lo que consume. Posiblemente eso generaría muchísima resistencia y eso es algo que, digamos, hay que considerar a nivel de política pública, a nivel político, generaría muchísima resistencia. Pero a lo que vamos es eso, en realidad nosotros tenemos que, o sea, tenemos que llevar nuestro consumo de manera responsable y, digamos, el precio es una señal que indica la escasez relativa de un recurso. Qué interesante. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Bueno, primero el comentario. Gracias, muy interesante presentación. A todos nos surge curiosidad por conocer mejor o adentrarnos en el tema de los factores determinantes de los precios de un recurso vital como es el agua. Ante los efectos del cambio global, mi pregunta va encaminada a si se ha planteado medidas de mitigación con enfoque de retroalimentación en el contexto de estas comunidades y si existen estas estrategias de manejo adaptativo para implementar estas medidas, es decir, si se llevan a cabo. Posiblemente, ¿no? En realidad, y es algo en lo que deberíamos ahondar, por ejemplo, con visitas de campo, ¿no? O sea, obviamente tenemos una base de datos que nos indica ciertas direcciones, como las hemos apuntado en cuanto a los resultados de nuestro modelo. Pero no sabemos, digamos, características intrínsecas de organizaciones, digamos, que tienen su presencia en ciertos lugares, ¿no? Y obviamente es en vista a la escasez relativa de un recurso podrían adoptar ciertas estrategias de adaptación o de mitigación o de conservación que no necesariamente sean la adopción de precios volumétricos. La vemos como una estrategia de conservación, ¿sí? La conservación del recurso, pero posiblemente no sea la única, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, nuestros datos, y este es un trabajo, digamos, primordialmente cuantitativo, no nos brindan información sobre otro tipo de estrategias que pudieran utilizarse en este ámbito, ¿no? Pero obviamente me imagino que sí hay otras estrategias de mitigación o de adaptación que se están siguiendo en lugares. Y como había dicho anteriormente o al inicio de la presentación, son lugares muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy boliviano, vivo en Costa Rica y, digamos, viendo la distribución de la muestra de organizaciones en el mapa que les mostré, estas están localizadas principalmente en el área occidental del país, donde hay muchísima aridez, ¿no? Entonces, obviamente las condiciones geográficas, geofísicas, climáticas son muy distintas entre países, ¿no? Difícilmente se podría comparar de país a país y por lo tanto eso puede dar lugar a que tengamos resultados posiblemente que no vayan en la dirección que nosotros queremos encontrar, ¿no? Porque son bastante diversos. Tenemos otra pregunta. ¿Las organizaciones comunitarias del agua en zonas rurales son independientes o depende de los municipios que controlan la administración del uso del agua? ¿Cuál es la estructura de la organización? Bueno, justamente son entidades diversas, ¿no? No son homogéneas, pero en realidad no dependen de los gobiernos municipales, ¿no? Porque por lo general los gobiernos municipales tienen
tienen entidades prestadoras que dependen de los mismos gobiernos municipales o, digamos, hacen como una prestación, como la licitación para la prestación del servicio a otras entidades, ¿no? En este caso, las entidades comunitarias de agua tienen características que las hacen depender no de una estructura de gobierno a nivel superior, entre comillas, sino de la misma población que circunda las áreas en las que se demanda el servicio, ¿no? Entonces, por eso mismo tienen características tan heterogéneas, ¿no? No hay una distribución homogénea en cuanto al número de reuniones anuales o a si tienen libros contables o no. Entonces, justamente eso las hace muy, muy diversas y muy heterogéneas en sus características, ¿no? Entonces, digamos que es una base muy grande, estamos hablando de entidades prestadoras. Mi percepción, mi sensación es que estas, en su gran mayoría, no dependen de un nivel de gobierno como municipal o regional o departamental, que tienen su forma, su propia gobernanza, ¿no? Su propia organización que está acordada de forma participativa y comunitaria. Interesante. Y creo que se podrían agregar, digamos, otras variables para poder hacer estas mediciones que ustedes hacen, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos como les detallé en la presentación, tenemos la base de datos que es del CIASAR, que tiene un grupo de variables importantes, pero que nosotros la combinamos con variables censales, por ejemplo, ¿no? Y a niveles censales tenemos la información de municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es posible pensar en otras variables que vayan a enriquecer el análisis, pero obviamente no es que nosotros queremos, nosotros de manera ciega, ¿no? Porque eso no ayudaría a la lógica del modelo, sino posiblemente variables con otras que sean más adecuadas, posiblemente, o adicionar algunas que nosotros creamos que son importantes para explicar la adopción de precios volumétricos. Interesante. Tenemos una última pregunta. Entonces, en la zona que tienen ríos cercanos en su ciudad, ¿los costos pueden subir a futuro? ¿Qué deberíamos hacer para futuras políticas? Bueno, en realidad, si uno piensa en un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, un río que queda cerca a una entidad prestadora de agua, uno pensaría que no es una zona árida, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que en una zona de gran disponibilidad del recurso, la adopción de precios volumétricos tienda a, obviamente, y donde hay mayor escasez, es decir, por ejemplo, en el área occidental de Bolivia, que les detallaba que es muy árida, valioso y por lo tanto tendríamos que ponerle un precio a ese recurso, ¿no? Entonces, digamos que los resultados de nuestros modelos son claros en ese sentido, en el que la escasez del recurso te indica la probabilidad de adopción del recurso, pero en otras variables, por ejemplo, la calidad institucional, no está clara la dirección, ¿no? Entonces, esperaríamos que instituciones más fuertes, es decir, entidades prestadoras de agua con mayor capacidad organizativa, con recursos humanos más calificados, tenderían a adoptar precios volumétricos y no necesariamente desde una perspectiva de, digamos, de réditos, ¿no? De recursos o de utilidades, sino desde una perspectiva de conservación, ¿no? Estamos hablando de un recurso limitado. Posiblemente en ciertas áreas donde hay muchísima disponibilidad de agua, con eso del cambio climático en algunas décadas, por ejemplo, posiblemente no, las características geofísicas cambian completamente, y eso es lo que se ha visto en las últimas décadas, y es algo preocupante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo apunta a ver si es que la adopción de precios volumétricos es un mecanismo de conservación relevante en lo que se refiere a esta área geográfica en particular, a áreas rurales en América Latina. Y claro, obviamente, esto es importante aclararlo, muy pocas entidades prestadoras del servicio en América Latina en el área rural adoptan precios volumétricos, pero me parece que es una estrategia de conservación de mucho
que puede ser potencialmente importante a la hora de conservar el recurso agua. Interesante. Bueno, con esto último, quiero aprovechar con esta última pregunta, porque me genera curiosidad, por ejemplo, en estas zonas áridas, pero si tienen índices de contaminación, los precios volumétricos también se dispararían para tratar de recuperar ese sistema. Sí, contaminación, claro, es algo que no está en nuestro modelo. Calidad, ¿no? Es importante. La calidad del agua. De hecho, es una Ciazar, pero que no está incorporada sería interesante de incorporar con esa lógica, ¿no? Cuanto mayor sea la contaminación en el agua, o sea, menor sea la calidad, posiblemente las entidades tengan que utilizar más recursos en purificarla o en hacerla, digamos, consumible, y por lo tanto tendrían que adoptar un esquema de precios volumétricos. Sí, es posible, sí, es posible. Muy interesante. Pues muchas gracias, doctor Pablo. Estas serían las últimas preguntas y agradecemos que nos haya aceptado la invitación y pues estaríamos dando cierre. Doctor Pablo Ernesto Evilla Salas, muchas gracias y esto sería todo de nuestra parte del Centro Cambio Global de Sustentabilidad aquí en México en nuestro seminario Socioecosistemas, Rupturas y Paradigmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.